Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Brian Fallas, técnico electromecánico de Grupo Induni. El día de hoy aprenderemos cómo funciona un interruptor de presión y cómo calibrar correctamente las presiones de operación. Un presostato o interruptor de presión es un componente necesario en un equipo de presurización de agua. La finalidad de este componente es encender la bomba si la presión es menor a un valor preestablecido y apagarla si se alcanza un valor o límite superior también preestablecido. Por ejemplo, por acá tenemos un interruptor 2040 en la escala de PSI y tenemos uno de 3050. El de 2040 significa que el motor enciende si la presión alcanza 20 PSI o menos y presurizará continuamente la red de agua hasta que alcance una presión de 40 PSI y apague. Este rango se utiliza normalmente en residencias de 2 pisos o cuando utilizamos bombas de mediana tensión, por ejemplo las centrífugas. En el rango de 30-50 PSI, la bomba enciende cuando la presión llega a 30 y apaga cuando alcanza las 50 PSI. Este ajuste se utiliza generalmente cuando tenemos 3 pisos o cuando usamos bombas de alta presión, ya sean sumergibles o multietapas. El mecanismo que hace que la corriente eléctrica pase al motor consiste en un diafragma con 2 resortes de ajuste. Entonces, cuando la presión en la línea donde se encuentra instalado el presostato disminuye, el diafragma pierde su rigidez y los contactos eléctricos se cierran para que pase la corriente eléctrica y el motor encienda para presurizar la línea de agua. A medida que sube la presión en la línea, el diafragma se tensa nuevamente y esto causa que los polos eléctricos se desconecten y ya no haya paso de corriente apagando el motor. En nuestro interruptor de presión disponemos de 2 contactos, los cuales identificaremos como contacto número 1 y contacto número 2, de los cuales conectaremos las líneas de alimentación eléctrica a un lado de cada contacto, por ejemplo los tornillos externos, y nuestro motor lo conectaremos al otro lado del contacto, los cuales son los tornillos internos. Por ejemplo, si el interruptor de presión está calibrado de fábrica 30-50 PSI, se cierran los contactos a 30 PSI o menos y se desconectan a 50 PSI. Los interruptores de presión actuales normalmente no requieren regulación manual, ya vienen regulados de fábrica de forma estándar. De todos modos, por razones concretas, puede ser necesario ajustar las configuraciones del interruptor de presión de la bomba de agua. En este caso, es importante revisar las instrucciones facilitadas por el fabricante, que están ubicadas debajo de la tapa, en la cual podremos ver las presiones de operación de fábrica, la carga a la que puede ser sometido los contactos y cómo ajustar las presiones de encendido y apagado manipulando la tensión de los resortes, lo cual veremos cómo hacer a continuación. Ahora realizaremos el procedimiento para modificar la presión en la que queremos que opere nuestra bomba, de lo cual vamos a identificar el resorte grande como resorte A y el pequeño como resorte B. La funcionalidad del resorte A es variar la presión de encendido y de apagado sin alterar el diferencial de operación, el cual de fábrica es de 20 PSI. Por ejemplo, si originalmente el interruptor de presión es 30-50 PSI, al girar la tuerca de ajuste en el sentido de las agujas del reloj, se incrementa la presión a, por ejemplo, 36-56 PSI. Esto quiere decir que la bomba encenderá a una presión de 36 PSI o menos y apagará a los 56 PSI. Si se cierra más el resorte A, puede llegar incluso a 40-60 PSI, pero siempre manteniendo su diferencial de operación de 20 PSI. Si se tensa el resorte B o resorte pequeño, al girar en el mismo sentido de las agujas del reloj, se incrementa únicamente la presión de apagado. De esta manera modificaremos el diferencial de operación sin alterar la presión de encendido. Por ejemplo, si originalmente el interruptor de presión es 30-50 PSI,
Al cerrar el resorte, la presión se incrementa a 30-55 psi. La presión de encendido no cambia, pero nuestro diferencial de operación ahora es de 25 psi. Esto quiere decir que la bomba encenderá a 30 libras de presión y apagará en 55. Tanto el ajuste del resorte A como el B tiene un límite en el cual ya no sea posible cambiar dicho valor. Un componente necesario para la correcta calibración de un equipo de presurización, además del interruptor de presión, es el manómetro, ya que nos ayudará a visualizar la presión real del sistema. Lo recomendado es usar de glicerina, ya que estos ayudan a amortiguar picos de presión, impactos mecánicos o vibraciones, y así garantizar la legitimidad de la presión actual del sistema. Muy bien amigos, eso sería todo por hoy. Recuerden, si tienen dudas, dejarlo en los comentarios. Espero les haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirse y nos vemos la próxima semana.